no ha sido la excepción, hemos tenido también que adaptarnos, protocolos de sanitización, etcétera. Y bueno, como asociaciones también nos hemos tenido que adaptar bastante. Como mencionábamos ahorita lo de los webinars, hemos tenido oportunidades diferentes. Y bueno, les mencionaba, ¿verdad?, que el Zoom ya es parte de nuestras vidas y esto nos ha acercado un poco más. Y este es el claro ejemplo, ¿verdad? Y bueno, no quiero extenderme más. Les agradecemos a la Fundación SENAE, a Enrique, ¿verdad?, Javier y a Roberto por esta ocasión, que va a ser de gran ayuda para nuestra educación continua. Les agradecemos mucho. Adelante. Muchas gracias, Virgilio. ¿Tomo la palabra, Javier? Vale, entiendo que sí. Sí, por favor. Bueno, lo primero es sumarnos a las condolencias que ha manifestado Virgilio de todas estas personas que están sufriendo y estamos sufriendo, porque todos tenemos amigos o familiares que han sufrido o están sufriendo o desgraciadamente también sufrirán esta maldita pandemia que tanto dolor y sufrimiento está provocando. Entonces se asemeja un poquito a los siniestros viales, ¿no? Lo que pasa en los siniestros viales, pues por desgracia son año tras año, y esto de la pandemia, pues bueno, a ver si ojalá más temprano que tarde, pues consigamos erradicarla. Bueno, pues yo daros la bienvenida a Virgilio como presidente de Automex y a Emanuel como director también. Por supuesto también a todos los asistentes aquí, a estos amigos y compañeros que tenemos al otro lado del océano Atlántico, de esta patria México bueno, que somos hermanos, y felicitar una vez más a la Fundación CENAE. La Fundación CENAE, tengo que decir que para nosotros, para la Confederación, es un gran activo. Estamos muy orgullosos de lo que está haciendo la Fundación y de las personas que la componen. Están haciendo, pues bueno, un trabajo inmenso. Están de alguna manera dignificando, ayudando a poner en valor nuestra profesión, y nada más que palabras de agradecimiento, ¿no? Y bueno, en cuanto a la webinar de hoy, que es conducción eficiente, veréis que vais a salir no estoy convencido, de encantados. Sí que es verdad, las nuevas tecnologías, lo decía Virgilio, nos permiten ese acercamiento y esa interacción, que de otra manera sería más complicado. Nosotros estamos a favor de la formación online, pero en ciertas facetas, lo que es a nivel de contenidos, pero sí que es verdad que de cara a la concienciación e interiorización de una serie de actitudes, consideramos que el online es complicado, Confiamos más que para ciertos aspectos, para estos que he indicado, pues es necesaria la presencialidad, con unas herramientas didácticas adecuadas, unas técnicas de comunicación, la participación de las asociaciones de víctimas. He visto por aquí antes que tenemos a Fernando Muñoz de estos accidentes, no sé si habrá alguna más. Y bueno, esta webinar de hoy de conducción eficiente, que yo he tenido la suerte desde hace ya muchos años, pues de alguna forma participar desde el inicio, allá hace ya pues aproximadamente, si no me equivoco, 14 o 15 años, pues se complementa con una parte práctica que la hace mucho más enriquecedora. Pero bueno, tenemos las limitaciones que tenemos, vais a sacar unas conclusiones muy interesantes, pero sí que es verdad que cuando se pueda, si se complementa con esa parte práctica donde se evidencia que con unas técnicas de conducción que todo el mundo piensa que las conoce, pero ya veréis que no, se demuestra que en el mismo recorrido se tarda menos tiempo y se ahorra del orden del 10, 15 o incluso 20% de combustible. Por lo tanto, es bastante sorprendente. Bueno, yo no me voy a extender más porque, lógicamente, los protagonistas son los ponentes, y transmitiros pues, toda nuestra ayuda, predisposición pues, para colaborar con aquellos que estiméis oportuno, y como he dicho en la introducción antes de que entrara todo el mundo, y nosotros también dispuestos a aprender mucho pues, de estos países hermanos. Un saludo a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Virgilio. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues se ha clausurado la inauguración. Vamos a empezar ya con la ponencia. Bueno, tenéis que saber, Manuel, te pasaré, estamos grabando la sesión, te lo pasaré para que todos tus asociados desde Automex lo tengáis también disponible en formato grabación. Bueno, Roberto Ramos. Gracias. Hay que ponerle... Voy a silenciar. Si podéis, por favor, silenciar los micros, porque si no tendré que, como administrador,
silenciar a todos porque si no los ruidos nos distraen. Bueno, como comentaba, Roberto Ramos es el ponente que va, bueno, pues a transmitirnos todos los conocimientos que tiene, que son muchos años trabajando y ligado a entidades de seguridad vial, en editoriales, en la Confederación Nacional de Autoescuelas, en la Fundación de la Confederación, y bueno, tiene muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, y bueno, va a dar todos los conocimientos que tiene, seguro que sí, que vais a salir muy contentos. Y después de esta ponencia, que será unos 30-35 minutos, tendremos un tiempo para las preguntas. Podéis hacerlo por chat, lo ponéis la pregunta por chat y ya os habilito yo el micro, os habilitéis vosotros el micro por orden de llegada de esa pregunta. Vais haciendo con el micro abierto ya la pregunta directamente a Roberto. Así que, Roberto, cuando tú quieras, todo tuyo. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por no alargar los agradecimientos, pero sí agradeceros permitirnos estar con vosotros y bueno, y todos los comentarios que habéis hecho. Bueno, siempre intentamos desde la Fundación pues transmitir el máximo de información. Hablabais que esto, decía Enrique, que esto es una pandemia también. Lo malo de esta pandemia es que, curiosamente, sí tenemos la vacuna. Lo que pasa es que la mayoría de los conductores no se la ponen. La vacuna no es otra, es muy sencilla, es solamente formación e información, nada más. La mayoría, por no decir todos los accidentes, al final son, tirando del hilo, es un fallo humano, al final es un fallo humano y muchas veces se toma una decisión equivocada, más que por experiencia, por rutina, que es la repetición de actos iguales sin que aprendamos nada de una repetición a la otra, y así pueden pasar 20 años conduciendo pegado al vehículo de delante y nunca pasar nada, y reforzar la idea de que estamos haciendo algo bien. La vacuna la tenemos, lo que nos tienen que dejar es que les pinchemos a todos los conductores para que realmente perciban que están haciendo algo mal porque probablemente ni siquiera lo perciben. Bueno, que para comenzar, a ver si consigo, siempre queda la duda de si me va a dejar hacerlo, compartir esta pantalla, perfecto. Creo que ya la... Sí, ahora se ve, Roberto. ¿La veis? Perfecto. Lo maximizo, si me hace caso. Ahí, perfecto. Bueno, la conducción eficiente de vehículos de combustión. Yo creo que la siguiente asignatura será hacer un curso de conducción eficiente para vehículos híbridos y sobre todo para vehículos 100% eléctricos, que creo que es algo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer para no conducir un vehículo eléctrico como si fuera un vehículo de combustión, porque estamos malgastando electricidad y luego, bueno, pues realmente estos coches todavía tienen una autonomía aceptable, pero se queda un poco corta, y cuando a lo mejor el fabricante nos anuncia que somos capaces de hacer 300 o 400 kilómetros con estos vehículos, pues no llegamos ni a 200 y pensamos que nos han engañado. Realmente estamos haciendo algo mal nosotros por falta de formación, muchas veces información. Por eso la siguiente asignatura, tomad nota de ello, que tiene que ser un curso de conducción eficiente para vehículos eléctricos. Entended qué está ocurriendo dentro de ese motor eléctrico realmente para que nuestro pie realmente esté acorde con lo que está ocurriendo en el motor. Pero en este caso es conducción eficiente de vehículos de combustión. Vamos a ver algunas pautas, sobre todo realmente es un pequeño curso de mecánica práctica para entender qué han hecho los fabricantes de vehículos obligados por directivas que les obligaban a reducir los gases contaminantes y han tenido que rediseñar sus motores, encarecer sus costes para hacerlo, pero el resultado final era que eran cada vez menos contaminantes, pero hay que saber conducirlos, porque si no, si nuestra actitud al volante no es correcta, vehículos que pueden reducir muchísimo el carburante lo van a hacer simplemente un poco y estamos desaprovechando la tecnología. Hicimos un folleto en el que yo creo que no habrá problema porque lo tengo escaneado, también Manuel, te lo adjuntaré para que lo tengas, que resume, además, bueno, con entidades como
que esto es nuestro Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, Dirección General de Tráfico, o sea, entidades importantes que colaboraron para que llegara a toda la sociedad que supieran conducir con eficiencia, y es lo que nosotros hacemos con los profesores, como decía Enrique, hace ya muchos años. También decía algo que yo sé que me lee el pensamiento, lo cual me asusta, pero ciertamente la conducción eficiente requiere de una parte práctica, que yo me ofrezco voluntario a ir a México sin ningún problema a hacerla, hago el esfuerzo de ir y no habrá ningún problema, pero sí que requiere una parte práctica. Hay que aprovechar la formación online porque todo esto lo podemos hacer gracias a Zoom, pero sí que requiere una parte práctica. Yo os he puesto el horario que se pone cuando se hace un curso de conducción eficiente. Fijaos que prácticamente en unas 4 horas se puede hacer. Primero lo que se hace es poner a conducir a los candidatos. Se anota, como muy bien decía también Enrique, se anotan datos luego que son los que se valoran. La velocidad media del itinerario que se ha preestablecido, que más o menos sea, si veis aquí aparecen, es 1h30 de conducción, porque eran 3 tandas, 3 alumnos por coche que se van cambiando cada media hora, por lo menos que conduzcan media hora para que se ponga de manifiesto todo esto. Y se anota la velocidad media, el consumo instantáneo, velocidades incluso que otros parámetros que pueda haber, pero sobre todo la velocidad media, consumo medio, son los datos más importantes. Luego se da una formación teórica, fijaos, que es lo que vamos a hacer ahora de media hora aproximadamente, y luego se hace una conducción guiada ya con los instructores, otra 1h30, pero ahora sí, en esta ronda los instructores son meros observadores, están viendo cómo conducen los conductores y anotando esos datos numéricos, y ahora sí, en base a lo que se ha visto en la formación teórica, los instructores van guiando de cambia de marcha ahora, no aceleres ahora, tienes que hacer esto, y los resultados, como bien decía también nuestro presidente, sorprendentemente se gana un poquito de velocidad media o se iguala, algo que muchas veces la gente piensa, la conducción eficiente es ir despacito, aquí decimos ir pisando huevos, es ir despacito, se pierde mucho tiempo, en absoluto. Realmente se va o a la misma velocidad o un poquito más deprisa y encima consumiendo menos. ¿Para qué queremos más? Pues vamos a ver cómo hacerlo. En los vehículos, nos vamos a centrar en los vehículos diésel porque se nota más el cambio en el porcentaje de ahorro, pero es exactamente igual para un vehículo de gasolina. En cualquier vehículo diésel que tiene estas siglas, normalmente esto es internacional, que son TDIs, TDCIs, HDIs, es decir, son motores sobrealimentados por turbo, no por compresor, por turbo y de inyección directa. Algo que ocurre desde poco más o menos desde el año 2007 aproximadamente, incluso antes. Hay vehículos muchísimo antes, pero a partir de 2007 casi obligados por directivas europeas. La pregunta es, ¿cuánto nos gastamos al mes en carburante? Dependerá mucho, pero iré haciendo porcentajes para que lo entendamos. Lo he intentado pasar, no sé si lo digo bien, si son pesos o dólares mexicanos, no sé exactamente, pero bueno, Internet me decía que al cambio, para que lo entendáis bien, no tengáis que estar pensando esto cuánto es, los litros son litros, pero aproximadamente podría ser en esta cifra, creo que son pesos, no sé si lo digo correctamente, al mes, imaginad que nuestro bonito coche nuevo de sobrealimentado, por turbos, muy moderno, consume, vemos 6 litros y estamos contentos, porque claro, el otro que teníamos consumía 8, 9 o 10 y ya estamos felices, diciendo, ojo, qué poco consume. Y esto es lo que podríamos gastar de carburante al mes. Cuando digo 200, si son 400, pues ir multiplicando todo por 2, o sea que es proporcional. Realmente esto tendría que bajar, esos 6 litros tendría que bajar a 3,5 o 4. Como decía también Enrique antes, se puede, a poco que hagamos algo, baja un 10%, a muy poco que hagamos, pero en el momento que insertemos más la conducción eficiente, además nos va a durar más el vehículo, va a tener menos desgaste mecánico, no se va a romper nada, que es otra mala fama que tiene este tipo de conducción, en absoluto. Podemos llegar a reducir un 25% el carburante. Es decir, pasaríamos de esos 5.000 pesos que anotaba antes a estar gastando por mes de 3.700. Suena por ahí algún micro. De 3.700 a 4.000 pesos de ahorro. O sea, por lo tanto, ya es bastante ahorro. Bien, esos 5.000 pesos son unos 62.000 al año en carburante y la diferencia...
Así son. ¿Hay algún micro por ahí abierto? Que sea... Bien. Ese ahorro supondría, en vez de gastar 62.000 pesos al año, ahorrar 17.000 pesos, que es una sensible diferencia, de ahorro, por lo que es algo que es bastante útil cuando se habla con los usuarios o algún usuario particular de ¿y por qué? ¿Qué gano yo haciendo esto? Pues ahorra bastante tiempo y dinero. Luego, cuando se habla de flotas de vehículos, pues también muchísimo más. ¿Cómo conseguirlo? Realmente es muy sencillo. Varias pautas. La primera, vamos a analizar cómo vamos a arrancar el vehículo, que también ahí podemos aportar algo para ahorrar carburante. Vamos a ver durante la marcha qué marcha que en la caja de cambios vamos a utilizar y por qué, porque muchas veces también cambiamos de marcha por rutina, por costumbre, y no lo estamos haciendo bien, comparado con un vehículo antiguo a un vehículo más moderno, que tiene más par motor, una curva de par más plana, que permite ser cambiado de marcha muchísimo antes sin que le ocurra nada. También vamos a ver qué ocurre cuando decelera el vehículo. Esta es la norma estrella, esta es la que tenemos primeramente que insertar. Y ya lo adelanto, o sea, al decelerar el vehículo, el consumo del vehículo es cero, no entra absolutamente nada de carburante en el motor. Y hablaremos un poquito de ello porque sé que hay siempre alguien escéptico que dice algo tiene que entrar porque si no se pararía. Vamos a intentar dar un pequeño argumento también para poderlo utilizar y convencer a quien dice lo contrario. Cómo cuando el vehículo está inmovilizado, también qué pautas tenemos que seguir para ahorrar ese carburante. Y luego, bueno, pues algo que viene de más atrás, que tampoco se termina de entender mucho, es el uso del aire acondicionado, que por ejemplo eleva a un 25%, no lo resta, lo eleva el consumo de carburante. Muchas veces lo utilizamos, lo mal utilizamos. Tenemos que ver cuándo utilizar las ventanillas, cómo y por qué. El uso de la vaca arriba para llevar equipaje, que muchas veces cuando es innecesario está anulando muchísimo la perfección de la aerodinámica del vehículo. Y también el uso del alumbrado, que aunque no se perciba, el uso excesivo innecesario de alumbrado y elementos eléctricos en general hace que consumamos más carburante, algo que muchas veces no se entiende porque se piensa que tiene que ver la electricidad con el carburante. Tiene que haber mucho y ahora también lo analizaremos. ¿Cómo vamos a arrancar el vehículo? Además, ponemos un vehículo que, bueno, ya hace muchísimos años los vehículos no se arrancan con una llave girando y ña, y dándole al acelerador con el pie para conseguir aquellos carburadores que arrancase. Eso ha cambiado hace muchísimo tiempo, pero seguimos teniendo el mismo hábito. Una persona que condujera ese tipo de vehículos tiene el mismo hábito de pisar algo el acelerador y bombear. No se le ha quitado y es un error. No tenemos que acelerar. La electrónica del vehículo mide la temperatura del aire de admisión, del líquido refrigerante, la posición en la que está cada pistón y a qué cilindro le tiene que inyectar. Lo está haciendo todo. En el momento que ponemos el pie en el acelerador, tomamos el control y anulamos la gestión que está haciendo electrónica al motor, y arrancar va a arrancar. Arrancaban esos vehículos de los años de 90 para atrás, pues ¿cómo no va a arrancar un vehículo del año 2020 o del año 2010? Claro que arranca, pero ya estamos usando incorrectamente el carburante. Es conveniente pisar el embrague, o sea, no pisar el acelerador, pero pisar el embrague en muchos vehículos es una medida de seguridad que es obligatorio hacerlo, si no, nos salta una alerta en el display del vehículo que nos dice que debemos pisar el embrague, que es como medida de seguridad por si hay una marcha engranada, para que no se acople y golpeemos hacia adelante o hacia detrás algún vehículo o peatón que esté cerca. Pero el gran factor es que desacoplamos desacoplamos la caja de cambios y ya no estamos moviendo dentro de un aceite que es muy viscoso, que tiene una viscosidad de 80 y 90 en la escala SAE, la más americana, que eso lo conoceréis muy bien. Esa viscosidad pues es como intentar mover con un cucharón en un gran frasco con miel, metemos un cucharón e intentamos moverlo. Cuesta muchísimo, hay que desacoplarlo, arrancar, que realmente el motor de arranque mueva solo el motor y no esa caja de cambio cuando está fría, y luego sí, una vez ya que ha arrancado, tiene suficiente fuerza para moverlo, pero le estamos haciendo un buen favor al motor si cogemos el hábito de pisar el embrague cuando vayamos a arrancar, sobre todo en invierno, que ese aceite va a estar más viscoso que en verano. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Hay que esperar para iniciar el movimiento?
prácticamente no, unos segundos, y realmente 2, 3, 4 segundos en los motores turbos que estén sobrealimentados por turbina, da igual que sea de gasolina o diésel, para asegurarnos que el eje de la turbina, que ahora hablaremos de él, está perfectamente lubricado, porque girará en torno a unas 200.000 revoluciones por minuto, es decir, más de 1.000, para redondear, de vueltas por segundo, y necesita estar muy bien lubricado. Por lo tanto, ¿qué gesto tenemos que hacer? Entramos al vehículo, arrancamos pisando el embrague y ahora nos ponemos el cinturón, comprobamos el espejo, si vamos con alguien que todo esté bien y ya está. Ponemos primera y nos vamos, o sea, simplemente unos segundos. Esa idea antigua de arranco, sobre todo cuando hacía frío, y dejo el vehículo 5 minutos para que se vaya entonando, empezamos a ponerle adjetivos humanos a una máquina que se vaya entonando y cogiendo brío y bueno, todas las cosas que podamos decir, no sirven para nada. Es mejor que el vehículo se caliente en movimiento, la conducción que sea suave al inicio, pero que se caliente en movimiento. Y en un motor atmosférico que no tiene esta pieza, que necesita esta lubricación tan especial, incluso lo podríamos adelantar más, pero yo siempre creo que el mejor consejo es dejar el cinturón de seguridad para lo último, arrancamos, nos ponemos el cinturón y nos marchamos. Esa idea de ni 1 minuto, ni 2, ni 3, eso ya son tiempos excesivos. Los motores modernos, y modernos hablo hace más de 10 años, que en cuestión de segundos son engrases a presión total, por lo tanto están perfectamente lubricados, no tiene ningún sentido dejarlo ahí para que se vayan tonando ni cosas parecidas. Aquí, bueno, busqué algunos gráficos para, bueno, que veamos estos tipos de motores de TDIs, DCIs, que al final son los mismos. Es un motor que lo que tiene es esta pieza, para que un poco, los que seáis más profanos en mecánica, veáis, esta pieza es la que gira en función de la velocidad de los gases de escape, como de un molinete que tiene un eje, tiene un molinillo a un lado y un molinillo al otro. Si soplo en un lado, hago girar el otro, bueno, y aspira aire. Ese giro es el que os digo, y por aquí sí se ve un poquito, y se ve más este racor, esta tubería que está metiendo aceite a ese eje. Esta tubería se calienta muchísimo y gira muchísimas revoluciones por minuto, muchísimas. Necesita estar perfectamente lubricado. Por eso también el aceite que pongamos a estos motores, si queremos que sea eficiente el consumo de carburante, el aceite tiene que ser el que indique el fabricante o mejor, y siempre comprobar, cambiarlo cuando diga el fabricante, o esas teorías de cambiar un poquito más tarde, si no pasa nada. Vamos a hacer caso al ingeniero, que créanme sabe muy bien por qué ha dicho esta viscosidad de aceite y por qué los cambios hay que hacerlos en determinados tiempos. El no cuidar esta pieza, y esta pieza funciona bien gracias a la calidad y a la sustitución que hacemos del aceite, si no la cuidamos, al final el vehículo cada vez consume más, porque esta pieza lo que está haciendo es meter aire al motor, está metiendo comburente para mejorar esa combustión, que haya siempre un exceso de aire, que luego veremos que es un problema porque va a producir más óxidos nitrosos, pero que haya muchísimo más oxígeno para que la combustión se realice más, mejor y más rápida, es decir, con menos carburante se consiga el mismo efecto de movimiento en el motor. Por eso esta pieza está diseñada para ahorrar el carburante. Bien, ya hemos arrancado y vamos a empezar a movernos. Vamos a comenzar a movernos y la idea es que tenemos que utilizar marchas largas, y podemos estar utilizando una marcha siempre y cuando esté por encima de las 1000 revoluciones por minuto, más o menos. Es decir, que no empiece a traquetear porque tiende a calarse. Mientras esté por encima no le ocurre nada al motor, puede ir a esas revoluciones tan bajas. Otra cosa distinta es que necesitemos potencia, porque vaya el vehículo más cargado, porque estemos haciendo un adelantamiento o una incorporación a la vía que requiera de potencia. Pues en esto, pues, permíteme la expresión para que quede muy claro, pues a la porra la conducción eficiente, y pisamos todo lo que tengamos que pisar para sacar potencia. Y luego volvemos otra vez a hacer conducción eficiente. Durante ese punto, si necesitamos potencia, búsquenla, que para eso está. O sea, esto no tiene que estar reñido con la seguridad en absoluto, pero en una incorporación que no viene nadie, que nadie nos agobia, que no vamos con prisa realmente, no necesitamos esa potencia, es absurdo apurar de revoluciones el motor. Para nada, para nada, absolutamente para nada, no tiene ningún beneficio. Una pauta que se suele dar en unos turismos medios de aproximadamente 2000 centímetros cúbicos de cubicaje, poco más, poco menos, por arriba y por abajo, y eso, bueno, abarcamos prácticamente todos los turismos medios, normales, vulgares y corrientes
diésel, pues se suele dar esta pauta a la gente para que más o menos lo haga, que poner primera y cambiar más o menos a segunda en 2 segundos, es decir, no apurar muchísimo la primera, o después de unos 5, 6, 7 metros. Cuando llegamos a 30 ponemos tercera, 40 cuarta, quinta 50, más o menos es una pauta. Por supuesto, pues a lo mejor un BMW con muchísimo cubicaje, muchísima potencia, pues cambia un poco porque podemos cambiar mucho antes porque tiene más potencia, pero no tiene... Esto es orientativo. La idea es que no es necesario agotar el margen de revoluciones de un motor. En un motor diésel estamos hablando en torno a unas 4.000 revoluciones, por encima ya gira pero no aporta potencia. No es necesario subir de potencia, salvo, lo vuelvo a repetir, que necesitemos la potencia para un adelantamiento, una incorporación o algo que realmente la seguridad requiera potencia. Pisamos y podremos hacer lo que viene a continuación. Imaginen que hemos tenido que pisar la tercera velocidad porque lo necesitábamos por cualquier circunstancia de seguridad. Bueno, pues automáticamente hemos terminado ese adelantamiento, esa incorporación. No hay ningún problema para pasar de tercera a quinta o de tercera a sexta, si es necesario. Si ya no vamos a necesitar esa potencia porque llaneamos, vamos en una pendiente descendente, es más que suficiente. Hemos utilizado la potencia del vehículo, lo hemos revolucionado al máximo, si es necesario, pero a partir de ahí podemos saltar de marcha y también podemos saltar de marcha. Como les digo, si estamos iniciando la marcha en una cuesta abajo, una pendiente descendente, pues podemos hacer perfectamente primera, tercera, quinta. No es necesario pasar por todas las marchas. Cuidado al reducir, que puede ser peligroso, a lo mejor pasar de quinta a segunda, eso es una exageración, y eso lo saben todos por la elevación de las revoluciones del motor, y pasar los pistones de estar a una velocidad a reducir y acelerarlos violentamente. Todos los apoyos y codos que tiene donde se apoya el giro de longitudinal a giro, va a tener un desgaste innecesario. Pero vamos, hacia arriba podemos saltar de marchas según las necesidades. ¿Que necesitamos potencia? Pues pasamos por todas las marchas, o el vehículo va cargado y vamos cuesta arriba, no pasa nada, pero hay que aprovechar cuando podamos hacerlo, hacer este tipo de cosas. Más o menos las revoluciones lo podemos calcular, como hemos visto antes, de poner tercera 30, cuarta 40, más o menos, pero aproximadamente. Lo que no puede ser es cambiar de marcha en una situación horizontal, en un terreno llano, que no exija potencia, estar cambiando habitualmente en torno a estas revoluciones en un motor diésel. Como os digo, a partir de 4.000 ya gira, pero no aporta potencia. Esto es absurdo, estar aportando aproximadamente un 80, 85, 90% del régimen de giro del motor, salvo que necesitemos la potencia. Entonces, las pautas que nos dan los propios fabricantes es que los motores diésel, turbodiesel, los motores diésel, en torno a 1.500 o 1.800 revoluciones, en esta zona cambiemos de marcha, y si el motor es de gasolina, un poquito más. También a ver si conseguimos comprender por qué es. Pero en torno a esta zona. Algunos fabricantes pintan esto con una zona verde, para que entendamos que es esa zona verde, con ese color verde ecológico, nos está diciendo que mientras nos movamos por ahí, el motor está consumiendo poco carburante. En una cuesta arriba, esto también es importante entenderlo, en una cuesta arriba, aunque no lo parezca, es muchísimo mejor pisar algo más el acelerador que reducir de marcha y pisar menos. Claro, instintivamente nuestro cerebro nos dice, hombre, pues si piso menos, consumirá menos. No es cierto, realmente en la inmensa mayoría de los casos no es cierto. Es mejor pisar un poco más, pero cuidado, sin llegar al tope del acelerador. Si yo ahora les preguntara, simplemente piénsenlo, ¿cuántas veces a lo largo de lo que va de año, cuántas veces han necesitado poner el pie en el fondo del acelerador hasta abajo? Piénselo realmente. No me asusten, no me digan que eso lo hacen a diario. Probablemente en una conducción normal, tranquila, de ir a trabajar o ir al colegio o a comprar. ¿Qué les ha podido pasar durante todo este año? 5 veces que han necesitado, o ninguna. O sea, es muy raro. ¿Qué tiene programado un ingeniero? Como no se llega ahí, ¿qué significa, si tuviéramos que programar el vehículo, qué significa llegar al fondo del pedal del acelerador? Significa que algo pasa. Esto, como decía aquella película de los hermanos Marx, es más madera. Le estamos pidiendo el máximo al vehículo. Y la gestión electrónica del motor va a cambiar. Va a permitir que incluso
El Ford lo llama, por ejemplo, el overboost, va a permitir más giro del turbo para meter más aire, porque el conductor está dando, su lenguaje corporal es emergencia, acabo de llegar al fondo del pedal del acelerador, dame toda la potencia que tengas reservada. Y el ingeniero lo va a conseguir. ¿A costa de qué? De meter carburante. Un gasto innecesario. Sin llegar al fondo, mientras lleguemos aproximadamente a 3/4 partes del recorrido, lo ideal es ahí, como pongo, entre el 50 y el 70%, 50-75%, la mitad o 3/4 partes, está consumiendo menos que si reducimos de marcha y pisamos un poco menos. ¿Por qué? Si reducimos de marcha, pasamos de tener los pistones a una velocidad, si reducimos de marcha, van a ir más deprisa. Cada uno de esos pistones que se mueve hacia abajo, como una jeringuilla, está aspirando aire por unidad de tiempo. Una cosa es, imagínense 2 cilindros que están moviéndose a esta velocidad, cuando uno de ellos baja, como si fuera este vaso, en este espacio, aspira esta cantidad de volumen de aire a una cierta velocidad. Si eso va más deprisa, está entrando más aire. Si entra más aire, el software del vehículo detecta que tiene comburente. Si tiene comburente, cualquier movimiento nuestro en el pedal del acelerador pidiendo combustible lo va a permitir el software porque tiene aire con el que quemarlo. En cambio, si no reduzco de marcha y piso un poco más, el software del vehículo detecta, cuidado que no hay aire suficiente, y frena ese paso que estamos pidiendo de aire. Por eso, cuando lleguemos a una cuesta arriba, si vemos que pisando un poquito más, por encima de la mitad, 3/4 partes, seguimos a la velocidad que deseamos, no es necesario reducir. Pero otra cosa es que pisemos un poco más, que veamos que nos quedamos sin potencia, entonces sí, reducimos, pero porque falta potencia. Pero no lo hagan como un hábito, que es ver la cuesta arriba y directamente meter una marcha más corta pensando que es mejor. En absoluto, es mejor pisar un poquito más, pero nunca a tope, como tengo puesto aquí abajo. Eso es lo importante que tiene que quedar para todos nosotros. Y cuando deceleremos, ya lo decía antes, esta es la norma estrella, el consumo es 0. No entra nada de carburante en el motor, como ven, desde el año 97, y estas normas se copian mucho de mercado americano y mercado europeo y australiano, van muy a la par. Esta norma obliga al fabricante a que cuando en estos vehículos ya modernos dejamos de acelerar, no es necesario que entre carburante. Si lo piensan bien, estamos viajando gratis, estamos aprovechando cualquier pendiente descendente, o cuando llegamos a un semáforo en rojo o a una señal de pare o a una señal, o en algún momento que veo que voy a detenerme, quiten el pie y aumenten el número de metros que están haciendo gratis. Pongo esta imagen para que entendamos bien que cuando nosotros estamos acelerando, aquí dentro, en esos cilindros, se está produciendo un motor, como piensen que es un motor de una bicicleta, se estamos dando pedales, empujamos el pedal y llega a la cadena, a la rueda trasera, el movimiento, y llega el movimiento. A ver los micros, por favor. Cuando llegamos Cuando deceleramos y vamos, por ejemplo, a una pendiente descendente, el movimiento de las ruedas entra a través de transmisión, grupo cónico, cardan, caja de cambios, que la sigue moviendo. La caja de cambios está acoplada porque no hemos puesto punto muerto, el neutro, no hemos puesto el punto muerto, y se sigue moviendo, todo el motor se sigue moviendo porque lo mueven las ruedas, porque todo está acoplado. Por eso no hay que quitar la marcha cuando estamos bajando una cuesta. Tenemos que dejar que esté acoplada para que el movimiento de las ruedas mueva todo el motor. Los pistones suben y bajan, se abre la válvula de admisión, la de escape, entra aire, calentamos aire y sale aire. No se inyecta absolutamente nada. Aparte estamos dejando de ensuciar bastante el motor, sobre todo válvulas y asientos de válvulas, al no entrar ningún tipo de carburante. Esta es una norma que muchas veces hay muchos conductores cuando se da esta pauta que dice, no puede ser que sea 0, tiene que inyectar algo porque si no se para el motor. No se para, no se para. Está todo acoplado y el movimiento de las ruedas llega al motor. Por eso les pongo esta imagen. Desde aquí el movimiento llega hasta el motor y mueve el motor. En el momento que aceleramos, el movimiento nace aquí y ahora en sentido contrario. Como si tuviéramos pues, una barra de torsión y la podemos girar de un lado o la podemos girar del otro, y un lado mueve al otro. Da igual en el sentido que vaya el movimiento. Esta norma es la que primero hay que insertar para ahorrar carburante. En otra imagen un poco más completa, con las ruedas, un vehículo de
propulsión vemos aquí el cardan, motor delante pero de propulsión. En el momento que deceleramos, estas ruedas giran, igual mueven los dos palieres, mueven el grupo cónico, toda la transmisión, G secundario, intermediario, primario, cigüeñal, cilindro, es decir, todo se mueve, el motor no se para. En cambio, el consumo es cero. Créanselo, aparte es absolutamente una imposición legal, si no, las autoridades no homologan el vehículo, pero esto es algo que produce bastante rechazo en muchísimos conductores que tienen unos pseudo conocimientos mecánicos e insisten, dicen, no, es mejor poner punto muerto porque así ahorro más carburante, aparte de muy peligroso, porque transformamos el vehículo en una carrocería de chapa con unas ruedas, como si fuera un cajón de madera con ruedas, lo único que hace es rodar sin estar sujeta por nada. El tiempo de volver a meter la marcha puede ser vital. ¿Qué tenemos que hacer para inmovilizar el vehículo? Vamos así, rápido, para ver todos los puntos. Si prevemos que esa inmovilización va a superar el minuto, es mejor parar el motor. Es mejor hacerlo, pero si preveo, pues porque conozco cuando paso por aquí que este semáforo dura ese tiempo o hay cierta congestión de tráfico, o sea, si preveo que desde que me detengo hasta que vuelva otra vez a iniciar el movimiento va a pasar más de un minuto, es conveniente. Por supuesto hay que tener todo el vehículo en perfectas condiciones, que arranque muy bien, que la batería esté bien, no hay ningún problema. Es conveniente todo lo que podamos apagar el motor. Esto ya lo hacen muchísimos vehículos que tienen sistema, siempre creo que lo pongo al revés, creo que es Start and Stop o Stop and Start, creo que es Start and Stop, que lo hacen automáticamente. Según nos detenemos, ¡pum!, se para. Se para automáticamente el motor y en el momento tenemos el pie en el freno, cuando vemos que la luz del semáforo se va a poner verde, pisamos el embrague y automáticamente arranca solo. No tenemos que hacerlo nosotros, lo hace el software del vehículo. Si la batería del vehículo está mal o tenemos un montón de elementos electrónicos, eléctricos conectados, pues probablemente no pare el motor y nos pueda sorprender que tengamos este sistema, llegamos al semáforo y sigue funcionando. ¿Por qué? Pues porque necesita que el alternador, que es la pieza que genera la electricidad, siga funcionando para tener ese aporte energético, pero mayoritariamente se suele parar y ahorra un montón de carburante. Eso sí, lo que no hagan es, en un modelo que no tenga Stop and Start, hacerlo exactamente igual que lo hace un vehículo que lo tiene, porque el alternador y motor de arranque, que suele ser la misma pieza en estos vehículos modernos, no es igual que en un vehículo que no lo tenga. Hay que hacerlo algo, el que no tenga Stop and Start, cuando veamos que son detenciones, como les digo, más de un minuto, conviene hacerlo, pero no constantemente. Eso es necesario no hacerlo. Bien. Luego, elementos adicionales. A mayor número de elementos eléctricos, mayor es el consumo. ¿Por qué? Porque el alternador es una pieza eléctrica, bueno, que realmente luego cuando habláramos de motores eléctricos hablaríamos de esto, que tiene un inductor y un inducido. Es decir, hay un bobinado eléctrico, uno dentro del otro, y uno genera un campo eléctrico que a su vez genera uno magnético. ¿Qué significa esto? Que esos dos imanes, como un freno eléctrico, los que sean específicos, sé que estaba José Ramón, que le estará sonando de Coruña, los frenos eléctricos de los camiones, lo que hacen es esto, es interponer un campo magnético que no permita, no hay fricción física, sí eléctrica, el interponer un campo magnético que se oponga, como si alguna vez hemos intentado juntar dos imanes por el mismo polo, norte y norte, y los intentamos acercar y se repelen. Es un efecto parecido, pero de forma en giro. Cada vez que encendemos cosas eléctricas, este imán cuesta más que se mueva uno sobre el otro. Al final eso, ¿quién lo está moviendo? La potencia de nuestro motor, el carburante. Por lo tanto, lunetas térmicas y cosas innecesarias que no procedan llevar encendidas están incrementando el consumo de carburante. El aire acondicionado, antes se lo avanzaba también, que puede aumentar un 25% el consumo. Es decir, un vehículo que consuma 5 litros, pues está aumentando en un 25%, está aumentando en un litro, más de un litro. Estamos pasando de 5 litros a 6, algo de consumo. Y además el aire acondicionado es mejor siempre regularlo como muchos a temperatura, pero en torno de 20, 21, 22, 23,
por ahí, pero no bajar de esa temperatura, porque va a estar constantemente trabajando mucho y exigiendo un montón de carburante. Y luego llevar la vaca encima del coche vacía, por si alguna vez volvemos a cargarla, está incrementando en un 7%, 7,5%, o si llevamos un cofre arriba para llevar las maletas y lo llevamos vacío, está incrementando también el consumo de carburante, etcétera, etcétera. Son estas medidas que yo creo que sí que conocemos. Aquí también tenemos una, que también lo puedo adjuntar y os lo envío, cosas correctas que ahorran carburante, que al margen de lo que hemos visto, que esto es algo común a todos, es evitar acelerones bruscos y correr mucho para llegar a un punto en el que sé que me voy a frenar. Estamos malgastando carburante. Utilizar el acondicionado o el climatizador a una temperatura, eso es lo que tenemos la temperatura que tenemos que utilizar. En poblados, en ciudad, si la temperatura exterior no es muy alta, es mejor bajar las ventanillas. Hombre, cuando hace mucho calor, no, para eso está el aire acondicionado. Pero esos tiempos en otoño, primavera, que todavía el aire de fuera está fresco, suficiente para enfriar y que sea confortable, es mejor bajar la ventanilla que conectar el aire acondicionado. Pero cuando ya cojamos velocidad, en un turismo aproximadamente, más o menos, depende del turismo, pero aproximadamente 70-80 km por hora, el gasto aerodinámico, que crece al cuadrado, es exponencial, hace que la resistencia que generamos al llevar las ventanillas bajadas hace que suba muchísimo el consumo. Por eso, cuando estamos en ciudad, es mejor bajar las ventanillas, siempre y cuando haga fresco fuera. Si no, si ya salimos a carretera, vamos a 80, 90, 100 km por hora, o millas, no sé si ustedes usan millas allí, o sea, aproximadamente al llegar a unas 60 millas, ya cuando pasemos de 50 a 55 millas, utilizar más el aire acondicionado que bajar las ventanillas, en el momento que lleguemos a esa velocidad. Por supuesto, la presión de los neumáticos tiene que ser correcta, y siempre tengo para las clases un trozo de neumático que ayuda un montón, un neumático que está bajo de presión. Todos estos gastos que va a generar, está demasiado blando el neumático, y esa deformación hace que le cueste más deformarse para volver a recuperar su forma original, lo que se denomina histéresis. Ese gasto energético del neumático al final es gasto de carburante. Por eso la presión de los neumáticos también es muy relevante para ahorrar carburante. No cargar el vehículo en exceso y colocar bien la carga, no todo lo que pesa a la derecha ni todo lo que pesa detrás. Hay que intentar repartir lo que se denomina estiva de la carga, repartirlo uniformemente. Y no modificar la aerodinámica con elementos que no estén autorizados, alerones y cosas así chulas y muy bonitas que realmente no aportan nada. Las que no ahorran carburante, circular en punto muerto, en las deceleraciones, como hemos visto antes, tiene que estar la marcha engranada para que el consumo sea cero. Aparte es muy peligroso, como pongo después, bajar un puerto de montaña, una cuesta abajo muy pronunciada en punto muerto es peligrosísimo y estamos consumiendo carburante. Pegarse al vehículo que va adelante es inseguro, seguramente antirreglamentario en cualquier legislación de tráfico, antirreglamentario y muy peligroso, y no nos permite hacer conducción eficiente, porque vamos al ritmo del vehículo que va adelante. Hay que dejar cierto espacio para que lo podamos hacer bien. Gasolina de menor octanaje no estamos ahorrando nada. Tampoco la gasolina de más octanaje da más potencia, tienen el mismo grado químico, el mismo grado termodinámico. Ese efecto placebo, poner una gasolina de mayor carburante, porque vemos que hay un Ford Mustang estupendísimo que lleva o un Ferrari que lleva esa gasolina, y pensamos que poniendo esa gasolina, ese efecto placebo, pensamos que va a tener más potencia. No lo tiene, porque no tiene ese grado termodinámico, el carburante no lo tiene. Es más, podríamos incluso perder potencia. Lo de mantener el vehículo en marcha según hemos arrancado para ese caliente, no. Repuestos de dudosa calidad. No parar el motor en detenciones de más de un minuto y dejarlo ahí 1, 3, 5 en marcha, hay que apagarlo. No encender el alumbrado para ahorrar carburante, esto es peligrosísimo, o sea, esto es absurdo. Cuando realmente necesitemos encender el alumbrado tenemos que hacerlo. Y el concepto de ir a lo que hemos visto antes, de ir a mucha velocidad,
con las ventanillas bajadas aerodinámicamente gastamos mucho, y las cuestas arriba con el motor muy revolucionado, que también lo hemos visto, también incrementa el consumo de carburante, aunque pensemos que no. Esto era el otro lado de ese folleto que os enviaré, que es justo lo que hemos visto de al iniciar la marcha, los cambios de marcha, al decelerar, sobre el mantenimiento también de los vehículos, que también os adjuntaré para que lo tengáis. ¿Y qué gases contaminantes estamos ahorrando? También otros argumentos ecológicos y para empresas, que también no solamente nos vamos a dar todos nosotros formación a un particular, sino también a empresas y también esa parte responsabilidad social corporativa desde el punto de vista económico, pues ver los elementos que las emisiones que tienen aproximadamente esos distintos esos vehículos, cada uno de ellos. Fíjense, un coche grande en porcentaje de CO2 que puede llegar a emitir en algún caso más que un avión, o sea, es tremenda la cifra. Y luego, ¿qué están expulsando por el tubo de escape un motor un cicloauto de gasolina o un motor diésel? Mayoritariamente nitrógeno. El 78% del aire que respiramos es nitrógeno, el 21% es oxígeno y el resto gases nobles que no reaccionan. Y esto es lo que se produce cuando en un motor de gasolina lo que echa por un tubo de escape. Aproximadamente estamos echando en este pequeño porcentaje, que es un 1-2%, que puede parecer poco, pero multipliquen por todos los millones de vehículos que hay en el planeta. Estamos echando hidrocarburos sin quemar, óxidos de nitrógeno, que hemos hecho reaccionar al nitrógeno y al oxígeno cuando conviven en nuestra atmósfera y no reaccionan, veremos por qué, y monóxido de carbono, que es un veneno muy, muy potente, porque ni lo olemos, ni lo vemos, ni lo saboreamos. Por eso es un gran veneno, porque en el momento que detectamos huele a butano, huele a gasolina, huele a benceno, bueno, pues podemos evitarlo, pero el monóxido de carbono no huele. En los motores diésel, el dióxido de azufre, las partículas, el particulate matter, las partículas sólidas que dejan esa boina, enturbian las atmósferas de las ciudades, los hidrocarburos sin quemar, los óxidos de nitrógeno y el monóxido de carbono son los principales elementos que salen por un tubo de escape. Aquellos que tengan algún conocimiento más en química, esto no es cuestión más de hacerlo reaccionar para que se transforme en H2SO4, que es ácido sulfúrico. Y tanto aquí como aquí también acaba reaccionando y transformándose en HNO3, que es ácido nítrico, es decir, la conocida lluvia ácida la están produciendo ambos motores. Seguro que muchos de ustedes están pensando, pero si ya no tiene azufre los carburantes, bueno, cuidado, que las legislaciones, aquí hablo de legislación europea, pero como les digo, se copian mucho unas de otras. El fabricante puede decir que un carburante, que la gasolina o gasóleo no tiene azufre cuando tiene un contenido inferior a 10 partículas por millón, pero la tiene. Y claro, multipliquen por todos los kilómetros, por todos los vehículos, al final sí que estamos arrojando ácidos a la atmósfera que van al agua corriente, los que precipitan, los que no van al aire y los respiramos. Por lo tanto, esto también hay que tenerlo mucho en cuenta desde el punto de vista, por eso lo pongo así, de que nos dicen que no tiene, esto es como las cervezas sin alcohol, cuando tienen muy poco alcohol, permitan al fabricante decir, no tiene alcohol, por eso hubo que poner 0,0, para que quedara claro que no tenía nada de alcohol, es un pequeño permisividad de cuando tiene muy poco decir que no lo tiene. Esquemas que ya, y los pongo así antiguos, porque esto no es de ahora, los fabricantes lo tenían muy claro, que de ese oxígeno y nitrógeno al 21 y 78%, más el carburante, más esa chispa que hace que se queme, produce estos gases. Ojo que el CO2 no es tóxico, produce efecto invernadero, calienta nuestro planeta, pero no es tóxico, lo están emitiendo durante el día, todas las plantas lo están emitiendo. El oxígeno y vapor de agua. Lo que sí que es tóxico es el monóxido de carbono, como decíamos, los hidrocarburos sin quemar y todos estos óxidos de nitrógeno que, como no los frenemos, acaban convirtiéndose en ácidos. Por eso, por el tubo de escape, lo que echan nuestros vehículos es hidrocarburos sin quemar, monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxígeno, bueno, aquí lo pongo en azulito que no es contaminante, estos sí son contaminantes, esto es el dióxido de azufre, que acaba siendo ácido sulfúrico, y esto es metano. Esto es metano, que también lo expulsan los
los vehículos, aunque aquí siempre hay que decir, bueno, a modo de broma, pero al final hay que saberlo, que más metano emiten todos los herbívoros en sus flatulencias en el planeta Tierra. O sea, por lo tanto, bueno, pues tampoco ahora le vamos a echar la culpa de... Hay un equilibrio ya atmosférico de que haya metano, lo que pasa es que lo estamos desajustando, Contaminantes primarios, contaminantes secundarios, un poco para ordenarlo, que les enviaré todo este tipo de cosas para que lo tengan, un poco de bibliografía ordenada. Y cosas importantes que, para finalizar, 5 minutos o menos. El nitrógeno y el oxígeno están, como ven, en un 78%, en un 21%, y coexisten. Nada más son dos moléculas que en el sistema periódico de elementos están una al lado de la otra. Nitrógeno, oxígeno, flúor, o sea, tiene el oxígeno un electrón más que el nitrógeno, no reaccionan. Hacemos nosotros que reaccionen al meterlos en un motor y combinarlos y que reaccionen, lo calentamos, lo metemos en un horno, les calentamos, les damos energía, les damos esa energía al final de ionización para que reaccionen y formamos un componente que en la naturaleza no se formaría espontáneamente. Como les digo, desde que la Tierra es tierra y tiene atmósfera, fíjense donde me he remontado, coexiste el nitrógeno y el oxígeno y no reaccionan. Bueno, en las erupciones volcánicas sí, porque ocurre esto, pero no de manera masiva. Vapor de agua, que tampoco es tóxico. Dióxido de carbono, aquí ya empiezo a marcar en color. Produce efecto invernadero, hace que las radiaciones ultravioletas que entran, el ultravioleta A y el B, toda esa energía calorífica que llega, que chocan en la superficie del planeta y sale rebotada, pues se encuentra, como fuera un invernadero, se encuentra algo arriba que hace que de nuevo vuelva, cuando debería haberse ido al espacio exterior, pues vuelve a calentar por segunda vez, la superficie del planeta. Y eso es lo que estamos viviendo a día de hoy, desde hace ya mucho tiempo, desde que se industrializó el mundo moderno, digamos así. Monóxido de carbono, altamente tóxico, muy, muy tóxico. Esto además se suele llamar, por lo menos lo llamamos aquí, el envenenamiento por monóxido de carbono es la muerte dulce. Cuando esto se produce cuando una llama no quema bien, no hace una llama azulada, sino hace una llama rojiza, está produciendo monóxido de carbono. Y esto, bueno, pues como lo estemos respirando, lo que hace es ralentiza muchísimo nuestro sistema nervioso central, nos da sensación de tengo sueño, me voy a acostar, realmente lo que nos está es parando nuestro sistema nervioso central. En el momento que cerramos los ojos y pensamos que vamos a dormir, nos ha matado el monóxido de carbono. Y no lo olemos, no lo vemos y no lo saboreamos, insípido, incoloro, inodoro. Por eso es tan peligroso y hay que ventilar los sitios donde se sospeche que pueda haber monóxido de carbono. Óxidos nítricos, fíjense, solo destaco cosas interesantes de todas las combinaciones que se pueden hacer de óxidos de nitrógeno. Bueno, el más importante, el dióxido de nitrógeno, este sí, el monóxido, este es altamente improbable que se produzca, pero estos dos no. Provoca una fuerte irritación de los órganos respiratorios, que pueden terminar en enfisemas pulmonares. Y antes lo avanzaba, es curioso que las medidas, lo que pongo al final para reducir el consumo de carburante, o sea, lo que hace un turbo para meter aire y que reduzcamos el consumo y baje la contaminación, produce precisamente al meter más nitrógeno y oxígeno, hace que salgan más óxidos nítricos. De ahí luego esas medidas que todos conocen de la utilización de, eso sería en otra charla, en otra plática, sería el AdBlue o las válvulas EGR. Están justamente destinadas a reducir esa emisión. Dióxido de azufre, enfermedades de las vías respiratorias, mucho más potente, o sea, en menos tiempo produce enfisemas y cánceres pulmonares. El plomo, en teoría, en Europa no está... En América lo desconozco, pero en Europa está prohibida que la gasolina tenga tetraetilo de plomo porque produce ese componente. Pero hay países, si puedo decir, por ejemplo, en la India, en Asia, hay muchos países en Asia que sigue utilizándose el plomo porque es un elemento que lubrica ciertas partes, las guías de válvulas de los motores, por lo tanto se usa y seguimos echando este componente a la atmósfera que al final respiramos todos. Hidrocarburos sin quemar. Bueno, en distintas combinaciones, como pueda ser ciertos derivados del benceno, todos los bencenoides, que son altamente cancerígenos, en concentraciones muchísimo más elevadas que pueda tener un cigarrillo, que seguro que los que fumen lo saben, que tiene entre otras muchísimas cosas benceno. Bueno, pues un motor echaría muchísimo, muchísimo más. Y las partículas, como digo, las particulate matter, las partículas de hollín, que hacen que se vea tan turbio, bueno, y son famosos, París, Londres,
México, Ciudad de México por la contaminación, en fotos internacionales que sale, esa nube se producen por eso. Entonces, ya finalizo con esto. El objetivo de la conducción eficiente, por supuesto, nos tenemos que mirar. Esto es Madrid. Esto que están viendo desde donde trabajamos nosotros, esta altura, aproximadamente estos son unos 300, 400 metros, estas torres tienen 256, la más alta, estos 300, 400 metros, estos son partículas sólidas en el aire. Partículas, bueno, que tienen cierto tamaño, que respiramos y se pegan en nuestros pulmones, que no saben cómo echarlos, normalmente se acumulan en el bazo y producen pues toda la irritación y al final desencadena enfisemas y cáncer. Y si es una imagen pues muy habitual en ciudades pues como Madrid, Londres, Ciudad de México, China, por supuestísimo, que es fatalmente líder en este tipo de cosas, también lo tiene. En resumen, por ejemplo, pasamos de consumir esto ya en grandes cifras de lo que ocurre al consumir que me quite esta pantalla de aquí que no veo, ahí. El de pasar de 6,1 a 4,5 litros, que hemos hecho un ahorro extraordinario de más del 25%, todos los ahorros que podemos hacer por cada 100 kilómetros, por 15.000 kilómetros recorridos, del ahorro económico que vamos haciendo, las partículas que dejamos de emitir en grandes cifras. Por ejemplo, en un depósito de carburante para 50 litros, en vez de hacer 1.100 kilómetros, en vez de hacer 820 kilómetros, podríamos hacer casi 300 kilómetros más, hacer 1.100 kilómetros, por lo tanto es muy beneficioso para un particular y para 1 millón de vehículos diarios, esto ya para, por ejemplo, para ayuntamientos, para ciudades, para ya organismos gubernamentales, ver los millones de estas sustancias que se dejan de emitir a la atmósfera, que les interesa muchísimo conseguir. Y con esto, que sé que ha sido muy rápido, quizá poco pedagógico, pero quería contarles muchas cosas. Termino, bueno, siempre me gusta poner alguna frase para pensar. Muchas veces hacemos cosas mal, pero también aprendemos. Decía este psicólogo y psiquiatra suizo que el conocimiento descansa no solo sobre la verdad, por supuesto, sino también sobre el error, pero nos tenemos que dar cuenta que estamos haciendo algo incorrecto para cambiarlo. Si no, continuaremos lo que se denomina rutina, haciéndolo una y otra vez. Nada más, finalizo. Muchísimas gracias por la atención. Dejo de compartir. Muchas gracias, Roberto. La verdad que, como siempre, yo ya que te tengo muy escuchado, cada vez me sorprende, me encanta escucharte, la verdad que se aprende muchísimo de ti. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, animaros, aunque, bueno, vamos ya un poco fuera de hora, pero no pasa nada, como estamos entre amigos y yo creo que es muy interesante. Antes de que ya cierre y clausure Manuel, gerente de Automex, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, Virgilio comentaba, si quieres, habilítate, Virgilio, presidente de Automex, la pregunta que querías hacer. Sí, Roberto, hay algunos vehículos que cuentan con una función de economía o ecología, y pues yo noto que es más que todo nivelar lo que es el acelerador, o sea, el acelerador, ¿no? O sea, que te estás excediendo, pero no sé si hagan alguna otra función junto con eso a la hora de activarlos. Sí, realmente los modos eco de los vehículos lo que hacen es inyectan algo menos de carburante y también te invitan a cambiar de marcha antes. Te están diciendo y te pone unas flechitas para que subas una marcha o la reduzcas. Te está llevando a esa zona que os decía verde del cuentarevoluciones, os quiere llevar a esa zona siempre y cuando, claro, no necesites potencia. Os pide, y si es un cambio automático, cambia antes de marcha, enseguida sube 1.000 y pocas vueltas y cambia de marcha y baja, pero si es un cambio de marchas manual, está poniendo unas flechas que te está indicando si empiezas a revolucionar, por ejemplo, tercera, te pone ya una flecha, a veces parpadea y a veces cambia de color, como diciendo, pon cuarta, que me estás pidiendo un modo eco. Notamos algo menos de potencia porque inyecta algo menos para que sea realmente ecológica la conducción. Y luego está lo contrario, que es el modo Sport, que es todo lo contrario, apura más las marchas, inyecta más carburante, permite que el turbo sople, gire a mayores revoluciones para meter más aire, es todo lo contrario. Perfecto, excelente, gracias. Adriana comentaba buena analogía con el tema de la pandemia y los accidentes. Fernando Muñoz, si quieres intervenir. Es un placer tener al vicepresidente de Stop Accidentes.
Hola, buenas tardes a todos y buenos días a los que estéis al otro lado del charco. Yo, como bien me conocéis, soy muy pesado con esto de la nomenclatura de los accidentes. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Fundación CENAE por esta charla. Muchas gracias a Roberto, que como siempre eres un genio y da gusto escucharte por todo lo que sabes y por lo bien que lo cuentas. Y a los compañeros que estéis al otro lado, pues encantado de compartir con vosotros este rato. Y como os he puesto en el comentario es que el tema de los accidentes, de hablar de accidentes, a mí cada vez me repatea más. Ya sé que me llamo Stop Accidentes, se llama nuestra organización, y tenemos que cambiar el nombre porque todos me lo decís. ¿Por qué te llamas Stop Accidentes? Pues estamos en ello, hay que cambiarlo, es verdad. Pero hablar de accidentes es como que me cae algo, es algo que yo no puedo evitar, me cae un rayo, me cae una montaña que se rompe. Pero en el tema de la movilidad, la verdad que los accidentes prácticamente no existen, porque todos los podemos evitar, o la gran mayoría se pueden evitar. Y por tanto, debemos en verdad esforzarnos todos. Ya sé que predico en el desierto, pero yo sí que os agradecería a todos que intentásemos cambiar el lenguaje y hablemos de siniestros viales, de siniestros de tránsito, porque al pensar que no es algo fortuito, sino que es algo que yo puedo intervenir, seguramente evitaríamos que ocurran. Y como podéis entender, una asociación de víctimas como la nuestra, pues evitar un siniestro es evitar muertos, es evitar heridos para siempre. Por eso insisto tanto en este tema y Javier, como siempre, me da la ocasión de poderoslo contar. Muchas gracias de verdad por el acto tan bueno que estáis haciendo y nada, a seguir con ello. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Y si no, ya damos paso a Emmanuel, gerente de Automex. Bueno, pues nada, la verdad que ha quedado muy claro todo, Roberto. Emmanuel, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Roberto. Como siempre, aprendemos bastante. La verdad, es exquisito escuchar tu exposición. Y Javier, te agradezco por la apertura. Espero que no sea la única vez, ¿verdad?, que podamos compartir en un futuro nuevas exposiciones y también nosotros aportar desde acá conocimiento que tenemos. Virgilio, tú como presidente, gracias también por el apoyo. Y a todos los socios y a todos los amigos de Automex, mil gracias. Sé que es un horario muy temprano y gracias por su esfuerzo. Les agradecemos bastante y pues concluimos este webinar de mucho aprendizaje. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias a todos. Tenéis la grabación, como he comentado al principio de la webinar. Se lo pasaremos a Manuel para que os lo distribuya a todos vosotros o a alguna persona, algún asociado vuestro que no lo haya escuchado, tener la oportunidad de poderlo ver. Bueno, muchísimas gracias a todos y para la próxima. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.